Se dice que el cerebro no está hecho para hacernos felices, el cerebro está hecho para ayudarnos a sobrevivir. Nuestra vida tiene muchos desafíos, muchas demandas, entonces entramos en un proceso de estrés continuado, que casi que se volvió cool, ¿no? O sea, ya estás estresado y estás en la onda, y entonces tienes un trabajo súper demandante, entonces estás en la onda, maneja mucho estrés, que muchas personas con exceso de cortisol tenían muchos dolores musculares, o sea que empiezas a tener más gripas, empiezas a tener desafíos virales, con hongos, con bacterias. Muchas personas llegan estresadas a la casa, cogen el celular, pum, compran. Hay que ser muy honestos con nosotros mismos. Es más, yo llegué a mi casa y me puse a llorar toda la noche. Anoche sentí que me iba a morir. Hay gente que te dice eso. Sí, la gente trabajadora del día a día en Colombia, ¿qué piensas tú de ese dicho? Es que el que madruga Dios le ayuda. El tema es yo cómo vivo la vida. Porque es que ¿Y cómo me siento respecto a eso? Claro, porque yo me puedo levantar temprano a trabajar y yo amo mi trabajo y me encanta lo que hago y puedo trabajar 10 horas y la paso delicioso porque eso es lo que me gusta. Cristian, yo creo que esto es la clave de la vida. Ya estás en Ecos de Bienestar. Toma un respiro, somos replicadores de salud. Bienvenidos a Ecos de Bienestar. Tenemos una invitada súper especial el día de hoy porque lo bueno se repite. Tenemos nuevamente a Marta Marín. Vamos a tratar un tema hoy súper interesante, súper en tendencia, el cortisol. El cortisol, ¿qué será ese cortisol? Me imagino, no sé, algo como no tan bueno. Vamos a estarlo revisando y hablando el día de hoy, así que te invito a que te quedes en este podcast para que aprendas sobre el cortisol el día de hoy. Como siempre, vamos a iniciar el día de hoy con un ejercicio de respiración, haciéndonos conscientes del aquí y del ahora, para que saquemos todo lo externo que de pronto no nos permita concentrarnos y recibir esta información de valor de la mejor manera. Vamos a hacer el ejercicio de respiración en triángulo, donde tomamos la respiración durante 3 segundos, sostenemos 4 segundos y luego botamos en 6. ¿Listo? Entonces arrancamos. Listo, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Duque y voy a estar entrevistando hoy a Marta Marín, ella de la casa Salud Semillas, ya de la casa de Ecos de Bienestar. Marta, hola, ¿cómo estás? Hola Cristian, muy bien. ¿Y tú? Bien, todo súper, gracias a Dios. Qué bueno tenerte nuevamente por aquí en nuestro 4º episodio. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante, el cortisol. Suena como raro esa palabra, ¿no? ¿Qué es el cortisol? Bueno, Cristian, el cortisol es una hormona. Básicamente es una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales. Y es una hormona que se necesita en nuestra vida para activarnos, ¿sí? El cortisol de pronto se ha llevado a un estado de desatanización, digámoslo así. Ok. Porque tiene que ver con el estrés. Se le llama que es la hormona del estrés. Pero esta hormona nos ayuda a muchas cosas buenas. O sea, nada de lo que está en nuestro cuerpo sobra, ¿cierto? O sea, todo es perfecto. Recuerden que nosotros vivimos en equilibrio. Y el cortisol lo que hace es activar la función de la glucosa en sangre para poder hacer actividades. Nos ayuda a regular la presión arterial. Nos ayuda a tener capacidad de respuesta ante los desafíos de la vida. Imagínate que ayuda a disminuir la inflamación. Okay. Cuando está en equilibrio, pero sucede que cuando está muy alto, pues hace todo lo contrario, que ya lo vamos a ver en el desarrollo de este podcast. Ok. Marta, ¿cómo entraste a este tema del cortisol? Cuéntale un poquito a la gente, de pronto, tú eres regente en farmacia, pero ¿quién eres? De pronto esa gente que no sea, esas personas que no se han escuchado nuestro 2º episodio, que fue contigo, que de pronto conozcan un poquito de ti y cómo entraste a todo este tema. Bueno, sí, recordemos un poquito quién soy. Bueno, como profesión soy tecnóloga en regente de farmacia. ¿Cómo llego a esta profesión? Llego porque hace más de 20 años entro al mundo del naturismo comercialmente, entro a todo lo que es la comercialización de productos naturales, suplementos dietarios, fitoterapia, homeopáticos, y me enamoro del tema, ¿sí? Y a partir de esto empiezo a profesionalizarme, a volverme como muy inquieta en aprender, en entender qué es esto. Y bueno, no, o sea, ya llevo 20 años volteando con el tema. ¿Y cómo llego al cortisol? Bueno, hace más o menos unos 2 años empecé como a
a estudiar un poquito cómo funciona el cerebro, cómo funcionan nuestras emociones, más desde, a veces cuando la gente habla de las emociones, lo habla como desde un tema muy holístico, muy espiritual, y a mí me gusta entender cómo funciona también el cerebro. Entonces eso me ha ido apasionando también muchísimo y es un tema del cual todo el tiempo estoy intentando tener información. Entonces ahí llegué por ese, digamos, por esa inquietud de saber cómo fisiológicamente pues afectamos nuestro sistema nervioso. Muy importante eso que mencionas allí, ¿no? El tema fisiológico y cómo eso tiene una relación con lo emocional y todo el tema holístico, porque es que de pronto la gente tiene una idea que de pronto es un poco errónea de que lo holístico y lo emocional está muy lejos de lo fisiológico, lo científico o lo químico. Y por el contrario, hay toda una correlación, incluso desde el aspecto emocional, y cómo estas hormonas, específicamente el cortisol, tienen un efecto fisiológico que al final es físico, a pesar de que tenga un contexto emocional. Así, sí. Entonces, digamos es un equilibrio, ¿no? O sea, es toda una, es como lo que se le llama una homeostasis. Entonces, ahí todo entra a formar en un equilibrio el estado de ánimo y el estado fisiológico de nuestro cuerpo. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, adentremos en el tema. ¿Cómo funciona el cortisol en la vida de la gente? ¿Por qué se le dice que es la hormona del estrés? Bueno, es la hormona del estrés porque es una hormona que cuando nosotros necesitamos, o sea, primero la tenemos todo el tiempo, ¿cierto? O sea, nosotros cuando nos levantamos en las primeras horas de la mañana tenemos cortisol en sangre porque necesitamos energía, necesitamos capacidad de acción, capacidad de tomar decisiones, ir al trabajo, ir al colegio, ir a la universidad, necesitamos esta hormona que está muy ligada a mejorar el metabolismo o la función de la glucosa, que es fuente de energía. Y al final del día, esta hormona empieza como a tener un declive, ¿sí? Ya se empieza a bajar para que nosotros podamos ir a descansar, ¿sí? Cuando nosotros entramos a muchos desafíos, cuando nuestra vida tiene muchos desafíos, muchas demandas, entonces entramos en un proceso de estrés continuado. No es solamente ir a trabajar, ir a estudiar, levantarnos en la mañana, sino que entonces ya se nos presentaban unos desafíos, unas demandas, y esto hace que nosotros empecemos a necesitar más cortisol, ¿cierto? Porque necesitamos más capacidad de trabajo. Entonces este cortisol empieza a volverse abundante en sangre y a desplazar otras sustancias como los neurotransmisores, que muchos de ellos tienen la capacidad de mantenernos en un estado tranquilo, ¿cierto? Entonces el cortisol dice, no, venga, váyanse porque nosotros necesitamos aquí es toda la energía. Entonces ahí es cuando el cortisol empieza a volverse un poquito complicado porque empieza a llevarnos a un estrés sostenido, ¿sí? Entonces ese estrés, que hoy es una palabra pero muy, digamos, común en las personas. Como cotidiana. Que casi que se volvió cool, ¿no? O sea, ya estás estresado y estás en la onda y entonces tienes un trabajo súper demandante, entonces estás en la onda, tienes un estilo de vida que te demanda demasiado, entonces te da mucho estrés y casi que eso se volvió como, no sé, algo bueno. Sí, porque, no, este tipo tiene un supercargo, tiene, mejor dicho, empresas por todo lado, esto, lo otro, y maneja mucho estrés. Y eso como que se vuelve algo, interesante, ¿no? Desafortunadamente, pues no es tan interesante. Cuando nuestro cuerpo tiene mucho cortisol, que se llama también intoxicación por cortisol, pues simplemente le estamos enviando unos mensajes a nuestro cerebro donde estamos todo el tiempo en la lucha, en la huida, en el esfuerzo, y nuestro cerebro empieza a funcionar de esa forma. ¿Como un estilo de supervivencia? Como un estilo de supervivencia. Cuando uno adentra un poquito al tema de la neurociencia, se dice que el cerebro no está hecho para hacernos felices. El cerebro está hecho para ayudarnos a sobrevivir, ¿sí? Como para defendernos. Entonces, cuando yo le estoy enviando mucha información a él diciéndole que estoy en peligro, pues definitivamente el cerebro dice, no, aquí hay que decirle al sistema endocrino que produzca cortisol o catecolaminas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo toda esa cantidad de cortisol en sangre? Empiezan a haber algunas cosas que no funcionan muy bien. Primero, aumento la inflamación en mi cuerpo. Y estar inflamado es estar con muchos problemas. Mira que hace poco escuchaba que muchas personas con exceso de cortisol tenían muchos dolores musculares y terminaban siendo diagnosticados como fibromialgia, cuando realmente era un exceso de cortisol.
Y el solo hecho de poder detectar eso, ya se iban los dolores, o sea que no había fibromialgia, ¿sí? El hecho de tener exceso de cortisol hace que tu sistema inmunológico se afecte. O sea, que empiezas a tener más gripas, empiezas a tener desafíos virales, con hongos, con bacterias. Eso también nos lleva a alteración del estado de ánimo. Entonces empiezas a tener más rabia, más ira, eres menos tolerante, o sea, cualquier cosa te lleva a estados de euforia. Entonces eso también te afecta a tu estado de ánimo. Afecta el metabolismo de la glucosa. Entonces puedes subir de peso, ¿sí? Puedes tener obesidad, puedes tener problemas de diabetes tipo 2, ¿sí? Puedes tener problemas de tiroides, afecta mucho la parte hormonal. Entonces mira todo lo que nos trae esto. Y algo muy interesante y es el tema sexual. Cuando tú estás con procesos altos de cortisol, lo último que quiere tu cuerpo es reproducirse. Entonces disminuye la libido. Muchas personas están buscando todo el tiempo cómo mejorar esto, pero si yo tengo un estado alto de estrés, pues no se va a mejorar tan fácil. Entonces ahí es donde el cortisol en exceso puede volverse un problema. Ok, y entonces, digamos que ¿cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿cómo podrían las personas identificar que hay exceso de cortisol en su cuerpo? Ajá, bueno, entonces está el estado de ánimo y el estado físico. Entonces, cuando yo veo que estoy en desafíos constantes, ¿cierto? Hay muchas situaciones que me desafían en el día a día. Por ejemplo, problemas con mi pareja, problemas en mi trabajo, problemas con mis hijos, ¿cierto? Todas esas cosas que me están desafiando todo el tiempo y que a partir de eso empiezo a tener síntomas como ansiedad, puede ser como depresión, ¿cierto? O físicamente hay mayor excitabilidad del sistema nervioso en cuanto el corazoncito empieza a bombear más sangre, entonces siento más agitado mi corazón, siento más sudoración, mi cuerpo empieza a tener como esas situaciones en las que no me siento agradable, puede haber dolor como les decía ahorita, entonces a partir de esos desafíos que me muestra la vida, yo puedo entender que no los estoy tomando de la mejor forma. De hecho, mira, hoy en día se habla de dos tipos de estrés, ¿sí? Hay un estrés que se llama eustrés y otro que se llama distrés. El eustrés es el tipo de estrés positivo, le llaman positivo porque es la capacidad de vivir ese desafío que me está presentando la vida de forma positiva. Me adapto, busco la solución y doy lo mejor de mí. Cuando salgo de allí, entiendo que mi cuerpo ya no tiene esas sensaciones, que mi sistema nervioso se ha tranquilizado, puedo durar menos tiempo en ese estado y es un estrés positivo, porque necesito tomar decisiones, ¿sí? Y el distrés es ese estrés que le llaman estrés negativo. Es ese estrés con el que yo mantengo todo el tiempo, en el que entro en fatiga, en el que entro en mucho problema mental, todo el tiempo estoy en la pensadera, en esa voz interna, no me relajo, tengo angustia, tengo ansiedad y ese es el que se mantiene en el tiempo y ese es el que le llaman el estrés negativo, que sería el distrés, y ese es el que me va a llevar a aumentar esos niveles de cortisol en sangre. Entonces, digamos que ahí ya hay como ese tipo de caracterizaciones del estrés. Ok, y entonces, digamos que ahorita tocabas un tema súper importante y digamos que entonces está relacionado todo el tema de cortisol con síndrome de ansiedad en las personas o cómo se puede relacionar directamente, digamos, como ese tema. Sí, claro, definitivamente si yo tengo niveles de estrés alto, pues puedo presentar mucha ansiedad. La ansiedad es el exceso de futuro, Cristian, ¿sí? Entonces, cuando una persona está en el futuro, va a presentar casi siempre ansiedad. Entonces, esta persona que está pensando en cómo va a lograr, no sé, llegar a terminar la carrera, cómo va a lograr pagar la cuota del carro, cómo va a lograr pagar todas las deudas al final del mes, cómo... Todo eso que está en el futuro, ¿cierto? Esas personas no están en el hoy, en el ahora, sino que están todo el tiempo allá. O cuando yo me case voy a ser feliz, o cuando yo me consiga la pareja ideal voy a ser feliz, o cuando mis hijos terminen de estudiar y se vayan de la casa voy a ser feliz. Y ahí esa persona siempre está en el futuro. Uno cuando empieza a hablar con alguien casi siempre se da cuenta en qué momento de la vida está, ¿sí? Y pues lo más importante es estar en el presente, porque es lo único que tenemos. En el ahora, disfrutando cada día trae su afán. Exacto. Creo que es una buena frase para Exacto. eso. Entonces, una de las formas en que yo me puedo dar cuenta es saber en qué momento estoy.
si estoy en el futuro, si estoy en el pasado o si estoy en el presente. ¿Qué pasa si estoy en el pasado? Me deprimo. Y si estoy en el futuro, me da ansiedad. Ajá. El desespero por saber cómo voy a solucionar algo que ni siquiera me ha llegado. Exacto. Porque vivimos en una constante tragedia cuando estamos ansiosos. Hay alguien que dice que somos anticipadores de desgracias. Entonces, esa frase está buenísima. Somos anticipadores de Pero desgracias. con unas películas pues en la mente sí. Gigantescas. O hay personas que se dedican a eso. Tú le dices, ay, me compré un carro de tal marca. Uy, esta marca, vea eso, lo peor. No, yo no sé, no era comprado ese carro. O no, me compré este celular, último, Uy, usted le metió plata a eso, los han salido malísimos. Entonces, esos también afectan el estado de ánimo de la gente. Esos también son anticipadores de desgracias, ¿no? Entonces, esas personas hay que irlas sacando de nuestro círculo porque también nos afectan, nos generan estrés. Entonces, es importante eso. Claro, imagínate uno todo emocionado, acaba de cumplir un objetivo que tenía y automáticamente otra persona, anticipadora de desgracia, te da una opinión espectacular. Sale que esta persona es bien influyente en tu vida, automáticamente ¿qué pasa? Te sube los niveles de cortisol, ¿no? El estrés. Y tú venías de un estado de excitación, de emoción. De dopamina. Sí, de dopamina, contento, lograste y anticipador de desgracia a la vista, ¿no? Ay, esa del anticipador de desgracia está muy bueno, ¿cierto? Sí, definitivamente. Sí, es verdad, o sea, definitivamente una de esas, digamos que de esos indicadores que uno debería de tener en el tema del estrés es mirar con quién nos estamos relacionando. Si esas personas que de pronto sufren porque tienes algún logro y quieren hacer que no sea tan valioso para ti, pues definitivamente son personas que pues no deberían estar y esa es una buena forma de empezar a tener menos estrés. Marta, ¿cómo crees tú que el buen manejo o el conocimiento de esta información de estrés afecta o beneficia tu propia vida? Bueno, es muy importante. Porque como hablamos ahorita o como tú siempre dices en Ecos de Bienestar, se habla de la normalización, ¿cierto? Digamos que el estrés de cierta forma se ha normalizado, ¿sí? Porque como te digo, se ha vuelto algo que es como de moda. No, tengo mucho estrés, uno habla con las personas y todas las personas te dicen que tienen estrés. Yo tengo ahí un ejemplo súper importante sí. Y hoy en el tema, digamos, no sé, de ese poder femenino que está todo el tiempo hoy comunicándose con mucha frecuencia y es esas mamitas que trabajan y entonces tienen que ser mamás, tienen que ser trabajadoras. Y aparte de eso, deben estar bien con sus esposos, deben salir con sus amigas, deben estar súper empoderadas, o sea, tienen que hacer todo al mismo tiempo. O sea, conozco mamás que aparte que trabajan, emprenden, deben ser esposas, deben ser mamás, deben ser hijas, deben ser hermanas, y entonces se meten como en una película que me hago el cuestionamiento y te hago el cuestionamiento, ¿realmente está beneficiando eso a las personas y cómo el cortisol empieza a afectar allí? Bueno, Cristian, mira, ese ejemplo que tú pones es muy bueno porque primero nada es malo y nada es bueno, ¿sí? Depende de cómo tú lo vivas. Si eso que tú dices de esa mujer tan empoderada que le llaman, la hace sentir bien, eso le genera satisfacción, es una mujer que se siente feliz porque tiene la capacidad de hacer todas estas cosas, las hace bien. Y lejos de llevarla al estrés, la lleva a tener una gratificación por ser una mujer con tantos talentos, pues está súper. El problema es cuando eso te genera un nivel de estrés, una ansiedad, quieres mostrarle al mundo algo que no eres capaz de sostener. Entonces, volvemos a lo que hablábamos, invitamos a las personas a que se vean el tercer podcast, ¿cierto? Donde nosotros hablábamos, perdón, es el segundo, donde nosotros hablábamos del tema de dónde quiero estar, dentro o fuera. Entonces, si dentro de mi ser, después de yo hacer todo eso, al final del día me siento feliz, pues está perfecto. Pero si al final del día yo me siento frustrada, siento que no recibí la palabra de agradecimiento, siento que estoy esperando que los demás vean lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Como sentir que los de afuera ven lo que yo hago, pero yo no me siento bien, pues ahí es donde las cosas uno las tendría que reevaluar. Entonces yo soy una persona que piensa que nada es bueno y nada es malo. Todo depende de cómo me siento yo ante esa situación. Entonces,
es volver al hoy y a la hora. Yo creo Sobre que todo, eso es... responsabilizarse, ¿no? es También responsabilizarse de que si decidí hacer esto, Sí. pues bueno, y si esto me está generando esa gratificación, genial, pero cuando todo pones a que esa gratificación o pones toda la responsabilidad de esa gratificación en lo externo, es donde empiezas como a sufrir por lo que supuestamente habías decidido que era lo que querías para hacer y lo que te iba a hacer feliz. Y Y al ahí es final, donde viene la frustración, porque estás colocando que lo que estás haciendo es para que los demás lo reconozcan. Y si los demás no lo reconocen porque están en su cuento, pues te vas a sentir muy mal. Entonces creo que ahí es donde de pronto hay que poner cuidado en lo que hacemos. perfecto. Marta, ¿qué importancia tiene dentro de nuestro sistema nervioso central el cortisol? Bueno, muy importante porque el sistema nervioso, él está como dividido en dos, ¿sí? Como cuando uno lo estudia. Entonces, sistema nervioso central, cerebro, médula espinal, y está el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que están lejos del centro, ¿sí? Y esos, entonces hay una información externa e interna que es la que está generando como los estímulos, ¿sí? Y en el sistema nervioso periférico hay una partecita que se llama el sistema nervioso autónomo, que es, digamos, todo ese sistema nervioso en el que tú no tienes nada que ver, porque tú no tienes que ver con que el corazón bombee sangre, el intestino haga su digestión, es autónomo. Y muchas veces nosotros pues no tenemos nada que hacer, o sea, muy diferente cuando yo, aquí hay una vela, yo sin querer puse la mano allí, ay, me doy cuenta y levanto mi mano, eso es voluntario, pero el autónomo no. Entonces el autónomo se divide en dos, en el sistema nervioso simpático y el parasimpático. En el simpático es donde está el tema donde uno empieza a tener el tema del estrés. ¿Sí? En el simpático, ese es el sistema nervioso de la lucha, de la huida, del proyecto, del hacer, del acelere. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy muy simpático, uno pensaría que simpático es muy Debería ser al bueno, revés. ¿cierto? Pero ese sistema simpático me pone en alerta. Cuando yo me quedo mucho tiempo en esa alerta, pues es donde yo llamo el cortisol, ¿sí? Cuando en ese sistema nervioso yo tengo creencias que me generan, digamos, creencias, digámoslo ahí, que algo es malo, ¿sí? Pues entonces mi cerebro empieza a cuidarme. Entonces empiezo a estar en la lucha, en la huida constantemente. Entonces, digamos, yo voy por la calle, viene una persona que a mí, cuando yo era chiquita, me dijeron que ese tipo de personas, así como se vestían de determinada forma, eran peligrosas. Y yo voy en la calle caminando y ¡tum!, de frente me encuentro al personaje con el aspecto tal cual y yo, inmediatamente mi cerebro entra en supervivencia, ¿no? Entonces dice, bueno, nada, ese momento ponga de simpático, bajémosle a todo lo demás, aumentemos el riego sanguíneo porque hay que salir corriendo, aumentemos todo, por ahí el cortisol empieza a subir el azúcar porque tenemos que tener energía o para salir corriendo o hacer alguna cosa, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya tengo el cortisol a millón, tengo toda la adrenalina arriba, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, ¿qué hago? No alcanzo a hacer nada y este personaje pasa por el lado mío y yo... Y esa persona no me hace absolutamente nada, porque era una creencia. Pero en ese momento que yo elevo todo este mecanismo de defensa, mi cuerpo ya no vuelve rápidamente a estar, ¿cierto? A estar nuevamente. Yo casi que duro todo el día con la sensación, con esa angustia. Con el delirio de persecución. Exacto. Entonces, ¿el sistema nervioso en qué me afecta? Pues en mis creencias. Sí, en lo que me dijeron que era malo, en lo que me dijeron que no era tan bueno, y ahí mi cerebro empieza a generar como toda esa protección, y ahí es donde también yo debo hacer que mi sistema nervioso, que todas mis creencias también cambien para que yo no tenga que estar todo el tiempo protegiéndome. Además, porque hay algo muy importante, Cristian, y quiero que esto le quede a todo el mundo, es que el cerebro no entiende entre lo real y lo imaginario. ¿Sí? El cerebro nunca se cuestiona lo que tú crees. Si tú crees que es peligroso, él te va a ayudar a defender. ¿Sí? Entonces es muy importante saber qué nos estamos diciendo. Esa voz interna. Es peligroso, no lo puedo lograr, no voy a llegar, no tengo las capacidades, cada vez que me llama mi jefe es porque me quiere regañar, la verdad es que para mí es muy difícil conseguirme un buen trabajo, yo no tengo cómo, a mí no me llegan las oportunidades. Imagínate yo todo el tiempo dándome esa información, ¿sí? Entonces,
pues el cerebro dice, sí, definitivamente esta mujer está, Lo toma como verdad absoluta. él lo toma como verdad absoluta. Él no lo cuestiona, porque la función de él es protegerme y defenderme, ¿ves? Entonces, es muy fácil cuando yo entiendo esto porque yo digo, pero si yo cambio mi forma de ver las cosas, eso es mágico. Si las personas que van a escuchar esto, primero yo te quiero agradecer pues que yo pueda hablar de esto porque yo siento que es como una ayudita chiquita que uno podría hacer a las personas. Un granito de arena que ponemos allí, una semillita que sembramos. Exacto, no es nada técnico, no es nada del otro mundo, pero son cositas básicas que yo puedo colocar en mi vida. Y si yo hoy pienso que sí soy buena, y si yo hoy pienso que lo que yo hago, que lo que yo he aprendido en mi vida sí es bueno y me va a ayudar y yo puedo ayudar a otras personas, yo cambio toda esa historia en mi cerebro, pues yo empiezo a hacer ese cambio. Cambiar la conversación, tan importante eso. Esa conversación interna que todos nosotros somos seres pensantes todo el tiempo. O sea, el tema del pensamiento está todo el tiempo allí. Entonces esa voz interna a veces nos damos más duro nosotros que lo que hacen los de afuera. No sé si alguna vez has notado eso y dices, bueno, pero yo porque todo el día he estado como con esa sensación de que no lo voy a lograr. Uno bien inquisidor con uno mismo. Bien Así duro, es. se da durísimo. Exacto. O el tema que ahorita se habla mucho, el síndrome del impostor, ¿no? Donde tú eres quien se limita todo el tiempo con las creencias, con tus propios hábitos y al final esas creencias y esos hábitos te hacen estar allí en el síndrome del impostor a full y no, es que yo no soy tan bueno para esto, es que ¿cómo cambiamos esa conversación? Bueno, esa conversación la cambiamos primero respirando. La respiración es supremamente importante, que ahí está la meditación, ¿cierto? Es muy importante. Nosotros consumimos alimentos para nutrir el cuerpo, para tener energía. Para nutrir el alma, la mente, el sistema nervioso, necesitamos la meditación, ¿sí? Entonces no nos vamos tanto a la parte espiritual, vámonos a lo físico. Necesitamos nutrir ese cerebro, necesitamos nutrir esas neuronas, ese sistema nervioso. Respiremos, meditemos, es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué hace este ejercicio? Nos trae al hoy y a la hora. O sea, definitivamente el momento presente es demasiado vital en nuestra vida. Y ese momento presente nos permite decir, bueno, ¿en qué momento estoy yo? ¿Estoy en el pasado o estoy en el presente o estoy en el futuro? ¿Cómo me estoy hablando? ¿Y de dónde viene esa conversación? Que eso es muy importante. ¿Esa conversación si es mía o era de mi papá? ¿O era de mi mamá? ¿O era de mi abuelo? Es que mi papá me decía, no, mija, yo no le veo ganas de nada en la vida. Yo no la veo. Consiga un marido, porque usted la verdad no creo. ¿Qué tal que esa conversación sea del papá y no es tuya? Pero uno la compró como de uno. Claro, es que te la vendieron, es que es tu jerarquía, tú la tomas. Entonces, esa voz interna muchas veces ni siquiera es tuya, pero hay que parar. O sea, yo digo que todo es frenar. O sea, frena, váyase a un sitio y empiece a pensar y todos los días haga el ejercicio. Yo creo que eso es vital para empezar de cero. Uno todos los días puede empezar de cero. Y ahí está uno de los grandes, digamos, ejercicios como seres humanos que podemos hacer ante estos desafíos. Perfecto, está súper. Un tip allí para que la gente pueda aplicar súper importante y digamos empiece a evitar todo este tema que hoy llaman y es intoxicación del cortisol. Eso suena re gigante, tengo todo mi cuerpo lleno de eso, pero ¿de qué se trata eso? Bueno, mira, la intoxicación de cortisol es cuando tengo más cortisol, más hormona del cortisol en sangre que dopamina y serotonina. Recordemos que la serotonina y la dopamina son neurotransmisores, primero la serotonina de la felicidad, del bienestar, ¿sí? Y la dopamina es el neurotransmisor de la recompensa, que hoy en día todo el mundo, muchas personas tienen digamos, como una adicción a la dopamina. Entonces, adicción. Todo lo que es lo rápido, entonces tú llegas, muchas personas llegan estresadas a la casa, cogen el celular, pum, compran, porque eso da dopamina. Cada vez que uno se compra algo, las mujeres cuando compramos zapatos, tenemos picos de dopamina. Y al otro día ya queremos otro par de zapatos porque la dopamina dura poquito tiempo. Ok, pero ahí podemos encontrar razones, ¿no? Hay unas razones
químicas del Ajá. cerebro o también que se juntan con todo el tema emocional que generan actos físicos en nuestro, sí, que generan actitudes nuestras Lo que también. pasa es que la nueva vida nos lleva a lo rápido. Entonces ya tú no tienes que esperar 8 días para verte otro capítulo de una serie. Ya tú las puedes ver todas juntas y eso es un chupo de dopamina. Antes Ok. una serie tú la tenías que ver cada 8 días. Ahora no, ahora la puedes ver hasta la madrugada si quieres todos los capítulos, ¿sí? Sí. No, ya no tenemos la capacidad de esperar la recompensa, la queremos ya, ¿sí? Lo mismo los niños, yo ya quiero ya esto, porque ellos chupos de dopamina. No, y eso es lo que hay hoy en la cultura, o sea, eso es lo que todo el tiempo nos está enseñando, nos está transmitiendo la recompensa rápida. Así Por es. eso tenemos, digamos, todo este tema millennial, todo este tema centennial, todo este tema de a los que llaman la generación de cristal, Ajá. porque hay allí toda una situación en querer la recompensa ya. Rápido, rápido. Entonces, cuando tenemos exceso de cortisol, es porque ya tenemos poca dopamina y poca serotonina, ¿cierto? Entonces, predomina el cortisol. En el ejemplo que yo te colocaba, cuando yo voy a pasar al lado de esta persona que yo creo que no es buena y me va a hacer daño, yo aumento ese cortisol y dicen los expertos que el cortisol, cuando yo tengo digamos, un exceso de cortisol por alguna situación, se demora 6 horas en bajar de mi cuerpo. Imagínate Ok. que tú puedes durar después de esos 6 horas y puede ser que eso te pasó a las 5 de la tarde. Entonces ya no vas a dormir bien, Ok. ¿sí? Entonces ya no vas a descansar, ya no vas a recuperar. Entonces mira todo lo que puede pasar allí. Entonces, si yo estoy intoxicado de cortisol, pues básicamente van a pasar muchas cosas en mi cuerpo, como por ejemplo las que hablábamos ahorita. Inflamación, ¿sí? Daño a nivel del sistema inmunológico, alteración de mi comportamiento, alteración en el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Temas de reproducción y todo el tema sexual. Entonces, una persona que está con intoxicación de cortisol, pues imagínate todas las situaciones que Empieza va a a tener tener. afecciones de salud. Muy complicado. Entonces empiezan a medicarse, a automedicarse, a ir al médico, pero muchas veces, ¿qué tal si yo volvemos a lo mismo, paro un momento, respiro? Entonces yo quiero que a la gente como que le quede ese pedacito. Venga, ¿yo cómo me estoy sintiendo? ¿Será que si paro y respiro y vuelvo y entro Me hago dentro de mí, me hago consciente, me hago consciente? consciente. Creo que lo hemos trabajado mucho Sí, sí, durante todos sí. los episodios, todo el tema de la Exacto. conciencia. Ajá, entonces eso nos va a ayudar mucho. ¿Cómo podemos, Cristian, desde nuestro estilo de vida ayudarnos a bajar el cortisol? Entonces, mira, existe una hormona que se llama la oxitocina. La oxitocina es una hormona que segregan las mujeres especialmente cuando están lactando. Como tú tienes tu esposita que ha tenido ya 2 niñas, la lactancia le genera a las mujeres una sensación de bienestar, porque ellas producen oxitocina. Pero como todos no podemos lactar, entonces tenemos que buscar otras formas. En la alimentación podemos consumir chocolate. Chocolate aumenta la oxitocina. De hecho, la gente que consume chocolate se siente más feliz. El tomillo, la hierbabuena son plantas que ayudan a aumentar la oxitocina. Cuando hablamos de nuestro estilo de vida, por ejemplo, producir oxitocina también nos ayuda a tener relaciones sanas. Entonces, por ejemplo, hay una psiquiatra en España que se llama Marian Rojas Estape, ella habla sobre las personas vitamina. Ya tiene un libro que se llama Cómo encontrar personas vitamina. Entonces, hay personas con las que te puedes quedar toda una tarde con un tinto y la pasas delicioso. Hablan de todo, pudieron haberse dejado ver un año y es como si nunca se hubiesen dejado de ver. Esas personas que te llenan y ni siquiera es porque tienen mucho dinero ni porque puedes ir a una playa. No, o sea, puedes estar en un cafecito más sencillo del mundo y la pasas delicioso. Esas personas hay que cuidarlas. Son demasiado importantes para producir oxitocina. Abrazar es un acto que te ayuda a producir oxitocina. Entonces, abrazar mínimo 8 segundos con mucha intensidad también te ayuda, ¿sí? Es muy importante. El sueño, la higiene del sueño es importantísima. Dormir es el proceso de recuperación de nuestro cuerpo. Si no dormimos, no nos recuperamos, no reparamos, no producimos muchas sustancias en el cuerpo que son las que reparan. Hoy en día la higiene del sueño es muy complicada porque llegamos
de un día terrible, estuvimos súper estresados y de una llegamos a pegarnos a una pantalla, ¿sí? Entonces el celular o tenemos en la habitación un televisor de 75 pulgadas o el computador, pues estas luces básicamente lo que hacen es decirle al cerebro, todavía no es de noche, no hay que producir melatonina. Entonces cada día vemos Más personas deficiencia más en el jóvenes sueño. con problemas de sueño. Sí, mucha deficiencia en el ¿Sí? sueño. Mucha, mucha, Yo mucha. hace 20 años que yo entré a este gremio, a este tema de los productos naturales, se hablaba mucho de la melatonina solo para los abuelitos, pero es que hoy en día es personas de 30 y 40 años que no duermen, ¿sí? Personas pues con muchos problemas de higiene del sueño. Y escuchaba una neurocientífica hace poco que decía que el sueño te permite hasta solucionar situaciones del día, porque es como que te pasa la película todo el tiempo el cerebro, al otro día llegas, tengo la solución. Entonces no dormir no te permite eso, vas a seguir en el bucle de no encontrar la solución a muchas situaciones que aparentemente te están generando muchos problemas. Otra de las cosas que podemos hacer es alimentarnos mucho mejor. ¿Sí? Disminuir alimentos inflamatorios, consumir alimentos hasta cierta hora del día, disminuir la glucosa, todo lo que sea azucarado, alimentos procesados, definitivamente nos van a ayudar mucho porque recuerda que el exceso de cortisol aumenta la inflamación. Y si yo aumento la inflamación por mi estilo de vida, por cómo me alimento, pues peor, aumento los dolores y todo este tipo de cosas. El deporte, no se me puede olvidar. Sucede que el ejercicio también es una gran actividad para producir oxitocina, pero dicen los expertos que el deporte debe ser al aire libre. Si yo quiero realmente bajar los niveles de estrés y cortisol de mi cuerpo, ese deporte debería ser al aire libre y preferiblemente en grupos. Ok. Que es donde uno más puede bajar los niveles de cortisol. Realmente el ejercicio que se hace en los gimnasios, ¿por qué se volvieron populares? Porque ya no tenías tiempo. Entonces allá te los colocan a veces de 24 horas, donde puedes ir a entrenar a las 3 de la mañana. O Sí, y están muy de moda ahora, los gimnasios 24 horas. Entonces imagínate que ahí no estás durmiendo, no estás reparando. Entonces estar encerrado tampoco es, digamos que el cuerpo no lo toma tan bien como hacer el ejercicio al aire libre. Salir a caminar, estar con personas, hacer actividades donde puedas estar en grupo, te va a servir muchísimo para bajar los niveles de cortisol. Pongamos un ejemplo, los abuelitos en los grupos de la tercera edad. A ellos les gusta mucho eso porque primero socializan, Sí, somos seres de comunidad. Encuentran personas vitamina allí, ellas se vuelven amigos, todo muy chévere, van de paseo, hacen sus actividades al aire libre. O sea, mira todo lo que eso genera en ellos. Entonces, esa es una muy buena práctica para disminuir los niveles de cortisol. Y lo que dijimos primero, parar, respirar y mirar qué está pasando en esta voz interna. Digamos que esas son de esas actividades que yo puedo hacer desde mi responsabilidad para disminuir los niveles de cortisol y de estrés en mi organismo. Está súper buenas las herramientas. ¿Y están que podemos difíciles? hacer. No. ¿No, cierto? Digamos que a veces es tan sencillo y parece tan sencillo Sí. que se dificulta crear el hábito. Eso es verdad. Entonces, digamos que es muy importante hacernos conscientes, parar y luego tener una intención y responsabilizarnos de que queremos hacer y utilizar esta herramienta para mejorar nuestra calidad de vida. Yo pienso que es muy importante que las personas, digamos, como que se apersonen de eso y digan, mira, esto sí me está pasando, paré, lo revisé, cuando lo revisé me di cuenta que sí podría estarme sucediendo y cuando hago todo ese ejercicio digo, bueno, me hago consciente de que sí está pasando, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué hago con eso? Y entonces empezar a aplicar estas herramientas creo que podría ser muy valioso para las personas. Cristian, otra cosa muy importante es ser honestos con nosotros mismos. O sea, ¿qué tanto me beneficia a mí decirle a todo el mundo que estoy súper estresado, que tengo mucha ansiedad, que me duele el cuerpo, que tengo tal enfermedad? ¿De qué nos sirve? Sí, o sea, porque a veces nosotros también usamos eso a beneficio, cuando queremos tener una persona cerca, cuando queremos manipular. Entonces, muchas veces la gente dice, pero es que tú lo ves muy fácil. Es fácil, solo que yo no sé cuál es mi beneficio o cuál es tu beneficio ante este tipo de situaciones. Entonces, hay que ser muy honestos con nosotros mismos, porque tú hablas con personas que te dicen, no, es que yo no puedo. Es más, yo llegué a mi casa y me puse a llorar toda la noche.
tengo el corazón está agitado, yo me siento súper mal, anoche sentí que me iba a morir, hay gente que te dice eso. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es la ganancia ahí? Entonces tenemos que ser muy honestos con nosotros, ¿sí? Por eso es importante que sea algo de dentro, ¿sí? Que sea algo tuyo, porque pues si tú no eres honesto contigo mismo, pues es difícil que puedas salir adelante. Entonces eso es importante. Completamente. Marta, te hago una pregunta, digamos, como para debatir un poco el tema. La gente, digamos, común y corriente, la gente trabajadora del día a día en Colombia, ¿qué piensas tú de ese dicho? Es que el que madruga Dios le ayuda, y cómo en otros países que de pronto no está tan, digamos, como culturizado el tema de madrugar, no está tan culturizado el tema de llevar esa vida tan agitada, de pronto son más longevos, tienen mejores calidad, viven una mejor calidad de vida. ¿Eso cómo crees que nos afecta aquí en Colombia? Bueno, el problema, vuelvo a lo mismo, nada es bueno y nada es malo. Sí. El problema aquí no es si yo madrugo, si no madrugo, si trabajo mucho, si trabajo poquito. El tema es yo cómo vivo la vida. Porque es que ¿Y cómo me siento respecto a eso? Claro, porque yo me puedo levantar temprano a trabajar y yo amo mi trabajo y me encanta lo que hago y puedo trabajar 10 horas y la paso delicioso porque eso es lo que me gusta. Pero yo puedo entrar a las 10 de la mañana a trabajar 6 horas y trabajando de mala gana, teniendo problemas con todo el mundo, sintiendo que me pagan mal, que mi trabajo no es como yo viva la vida, o sea, no es lo que yo haga. Hay un documental en Netflix que se llama Zona Azul. ¿Zona azul? Sí, las zonas azules son unas zonas en el mundo donde la gente es más longeva. Es súper lindo. Yo estuve revisando el tema la semana pasada justamente, no, la semana pasada no, esta semana estuve en Costa Rica y estuve en una de las zonas donde la gente es más longeva. Hay personas que viven hasta 118 años. Ajá. O sea, 108, Es una varias zona personas azul. de 108, 105 y la insignia de ellos es pura vida, o sea, pura vida. Todo es pura vida, hola es pura vida, chao es pura vida, respiran, paran, no le llevan agite a la vida, y súper interesante el tema. He escuchado sobre la serie, voy a ver si me la veo. En Zona Azul, ahí como para que más o menos vean, ahorita que tú dices, bueno, y este agite y el trabajo y no sé qué, mira que muchas de las zonas azules, las personas trabajan mucho. Todavía tienen 105, 110 años y trabajan. Pero son productivos y se sienten productivos. Claro, pero aman lo que hacen. O sea, aquí el tema es amar lo que uno hace. O sea, es que esto es interno. Porque es que yo digo, no, es que este país, es que como uno trabaja, es que uno no se gana nada, es que primero el dinero es una energía. O sea, empecemos por ahí. Entonces, cuando tú crees que el dinero es un papel, pues mueres buscándolo. Pero cuando sabes que el dinero es una energía y la economía es una energía, pues simplemente vibras en esa energía, ¿sí? Trabajar es importante porque necesitas ser útil, seas independiente, seas trabajador de alguien, seas lo que sea. Si lo amas, hazlo. Si no lo amas, váyase de ahí. Busque lo que a usted lo llena, ¿sí? O sea, el tema no es el trabajo, el tema es cómo asumes esos retos en la vida. Entonces, madrugar no es el problema. Madrugo con amor, me encanta, además me levanté feliz porque hoy Dios me regaló otro día. Esos días escuchaba lo único que uno puede hacer en exceso en la vida es agradecer. Y esa es otra de las cosas que también baja el cortisol, el agradecimiento. Entonces, si yo me levanto en la mañana, me tocó a las 4, es muy temprano. Pero si yo me levanto, uy, Dios, gracias porque hoy me dice otro día. Y hoy la voy a sacar del estado y va a ser un día maravilloso. Pero la que levanta a las 4, otra vez esto. No, es que a mí sí me toca muy duro, 4 de la mañana y todo el mundo. O sea, es como yo tomo la vida. No es lo que haces, no es lo que te toca, no es el país en el que estás. Yo conozco mucha gente que se ha ido de Colombia porque aquí no hay oportunidades, porque aquí es horrible y en otro lado no consiguen trabajo tampoco. O sea, el problema no es el país, el problema es tu energía. Es la forma en cómo ves el mundo, es la forma en cómo ves lo que haces, es la forma en cómo ves tu familia. O sea, Cristian, yo creo que esto es la clave de la vida. Yo pienso que así es, no sé. Igual, aquí no tenemos la verdad absoluta. Estamos discutiendo, Yo digo lo que a mí me ha evaluándolo y exacto. estás hablándolo desde tu experiencia propia, desde cómo eso a ti te ha servido, te ha funcionado y te hace sentir que vives una mejor vida. Tú lo has dicho y lo has repetido creo que 3 veces en este episodio.
No hay nada bueno ni malo. No hay nada bueno ni malo. Y yo siento que las verdades absolutas a veces no le traen nada bueno a la comunicación y a lo que podríamos realmente difundir. Exacto. Al final tú lo has dicho varias veces, toma todo lo de que de aquí te sirva y mira cómo eso te hace sentir a ti, reconócelo. Y tú lo dijiste también ahorita, hay que ser uno honesto con uno mismo diciendo si eso realmente uno siente que es lo que lo permite resonar, lo que le permite sentirse bien, pues digamos que por ahí es. Yo me siento, la verdad, muy alineado con eso que tú transmites. Siento que gran parte de lo que uno es más por cómo recibe las cosas, cómo asimila las situaciones, cómo vive el día a día, cómo a veces tú realmente le das importancia a una cantidad de cosas que no son realmente importantes. Todo el tema de la salud es un tema tan valioso y a Muy veces digamos que no le damos la importancia que realmente tiene, porque nos apegamos a una cantidad de cosas diferentes en el día a día. Entonces, sí, reitero, es más como uno se sienta. Así es. Y como yo siempre lo digo, o sea, yo les cuento desde mi experiencia, no me crean, verifíquenlo. Como tú dices, como lo estamos diciendo aquí, nada es malo y nada es bueno. Yo creo que es vivirlo, es ser consciente, volvemos al tema de la conciencia. Y yo creo, Cristian, que cada uno tiene su historia, cada uno tiene digamos, sus vivencias y a partir de eso es que tiene que empezar, ¿sí? Y yo conozco mucha gente con mucho dinero, pero yo creo que yo soy más feliz que ellos. Importantísimo, sí, ¿no? Míralo, cómo la gente, lo que te decía ahorita, de que no le da importancia a cosas y realmente ponen en primer lugar el dinero y al final eso no es lo que los hace felices. No, y también está el otro lado, ¿no? El cual siente que el dinero lo hace feliz y pues con el que tiene es feliz. Así es, eso, o sea, porque nada es no bueno y nada es malo. Ni nada bueno ni nada malo, o sea, hay unos que tienen mucho dinero y son muy felices con eso y hay otros que no. Entonces es como tú te alineas a eso que a ti te hace sentir bien. Siento que por ahí va un poquito más la cosa. Así es. Y lo otro es, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, cada persona tiene una forma de ver la vida diferente, ¿sí? Y eso, lo que lo hace feliz, no es lo que hace feliz al otro. Entonces, no miremos afuera. Es más adentro. Es más adentro. Sí, o sea, lo que te hace feliz a ti definitivamente es muy diferente a lo que hace feliz al otro. Totalmente. Sí. Marta, retomando, después de ese pequeño, digamos, como momento de debate donde podemos discutir ciertas cosas que son muy valiosas para que la gente también saque su propia opinión y establezca su propia posición de las cosas y de lo que nosotros quizá podamos compartirles. ¿Cómo puede uno considerar que alguien tiene o exceso de cortisol crónico o ya un tema de estrés crónico? Digamos que cómo uno puede identificar que eso pasa. Bueno, digamos que lo que hablábamos al comienzo es un tema, primero, síntomas fisiológicos, ¿cierto? Si yo siento que algunas situaciones me están generando síntomas como dolor, como ansiedad, como digamos que emocionales, ansiedad, ¿cierto? Depresión, pero fisiológicos como dolor, como problemas de obesidad, problemas a nivel del sistema inmunológico, todo eso, o sea, yo identifico que si algo no me gusta y cada vez que yo estoy en esa situación siento que mi cuerpo cambia o que esa situación me pasó y de ahí en adelante yo no volví a ser igual, digamos que mi cuerpo sabe que ahí es algo que yo no he solucionado y es lo que está aumentando mis niveles de cortisol. Digamos que uno puede partir de una situación y puede partir de una emoción que le ha generado algún desafío en la vida y que de eso yo no me he podido soltar. Es que desde que a mí me pasó esto, yo desde ahí no soy igual. Yo desde ahí empecé con este dolor, yo desde ahí empecé con la hipertensión, yo desde ahí empecé con la diabetes. Mira que el cuerpo te habla, sino que es volver a, venga, ¿qué fue lo que pasó? Yo desde qué momento empecé a sentir esto. Eso me pasó cuando tal persona me dijo esto, o a mí me llamaron y me dijeron, y desde ahí la cosa cambió. Entonces mira que sí es muy desde adentro, entonces es como empezar a mirar mi cuerpo que me está diciendo, mis emociones, es muy importante esa parte. Perfecto.
digamos que la gente, de pronto no sé si es la palabra adecuada, pero ha satanizado el cortisol como la hormona del estrés. Ujú. Pero tú ahora mencionabas que también tenía unas funciones específicas que eran positivas para el cuerpo. ¿Cuáles son esas y cómo saber dónde uno como que pone la línea, dónde lo regula y hasta dónde realmente es positivo y cómo no saltarse para que al final eso no nos genere todas las otras afecciones de las que hemos hablado? Bueno, entonces recordemos que el cortisol es una hormona importante para los desafíos. Ok. Sí, se necesitan para nosotros hacer lo que tenemos que hacer, levantarnos, tomar decisiones, tener proyectos. Entonces necesitamos esa hormona para poder empezar bueno, básicamente desde la parte fisiológica nos ayuda a mejorar el consumo de la glucosa, que recuerda que ahí tenemos energía, nos regula el proceso de la presión, ¿sí? La presión arterial la regula, nos ayuda también a mantener, digamos, como la actividad. Cuando yo voy al otro extremo, o sea, yo sé que lo que hablamos ahorita del estrés, eustrés, que es ese estrés básico, que si algo me generó estrés, no tengo que tomar decisiones, tengo que hacer este trabajo También rápido. te pone alerta, ¿no? O sea, Te pone y estar alerta y te da en la un energía, día a día es bueno. te da la capacidad de hacerlo, porque te aumenta ese mecanismo, digamos, de metabólico de la glucosa para que tengas energía. Listo, terminaste el trabajo que te estaba generando estrés y te dijeron, bien, excelente, gracias por entregarlo, pasaste un nivel de estrés, pero ese te ayudó a que tú pudieras hacer el trabajo, a que te dedicaras, que tuvieras mayor capacidad creativa, y al final lo sacaste adelante. Tienes una recompensa, que es la dopamina, ¿cierto? Entonces ya, ese es el estrés normal. Ahí está el cortisol haciendo tu trabajo, no pasó nada, te fuiste a tu casa, dormiste bien y al otro día empezaste tu día. Ahí estamos bien. Pero cuando me pusieron a hacer el trabajo, nunca me concentré, no, yo no sé hacer esto, yo no lo voy a hacer, mi jefe me va a regañar, no sé qué. Y en ese nivel de angustia no logras ser creativo, no logras llevarlo a cabo, se te acaba el día, no lo pudiste entregar, tu jefe te dice, pero ¿cómo si me lo ibas a entregar a las 5 de la tarde? No, jefe, mañana se lo entrego porque es que definitivamente no alcancé, porque dejaste que te dominara ese estrés. No duermes porque te vas a tu casa a seguir trabajando. Entonces, ese ya es estrés sostenido. Al otro día vas y entregas un trabajo que tampoco es de muy buena calidad, entonces sigues con el problema, ¿sí ves? O sea, yo me doy cuenta que yo estoy llevando esto a largo plazo, sino que a veces es difícil como que no, como que a veces por lo mismo, ¿No se porque identifica seguimos... tan rápido? ¿Ah? ¿No se identifica tan rápido? Lo que pasa es que nosotros lo normalizamos, que volvemos a la palabra que tú quieres trabajar mucho en Ecos de Bienestar. Entonces lo normalizamos porque el solo hecho de trabajar ya me genera estrés. Lo que tú decías ahora, ay, entonces al que madruga Dios le ayuda y qué tal las personas que trabajan todo el día, no sé qué. Entonces trabajar para muchas personas es estresante. Entonces el solo hecho de tenerse que parar a trabajar les da pereza y eso ya genera todo un estado de ánimo, entonces es más fácil quejarse, entrar en el victimismo, que es alguna palabra que yo también uso mucho, entonces me hago víctima, es que allá me tratan mal, es que mi jefe, bueno, y no tomas decisiones, pero tampoco haces nada para que eso cambie, ¿sí? Cambiar la conversación. Es importante cambiar la conversación. Yo creo que eso es muy clave, sí, ¿cierto? hay que cambiar la conversación Sí. porque si tú decides, pues automáticamente tu nivel de cortisol va a aumentar porque reiteras esta información que nos has mencionado hoy varias veces y es el cerebro no diferencia reconoce. entre lo que es Real completamente o real imaginario. y imaginario. Entonces, al final, si tú le das esa información real de que trabajar está bien, de que madrugar está bien, y si eso te hace sentir bien y empiezas a trabajar también la neuroplasticidad respecto a eso, a cambiar hábitos para que empieces a ver que eso hace parte de tu día a día y empiezas a disfrutarlo, digamos que automáticamente cambias la conversación y la historia es otra. Mira que eso que tú estás diciendo, ayer escuchaba una neurocientífica, ella es una española, y ella hablaba más o menos lo que tú estás diciendo. Yo puedo decirle a mi cerebro que el estrés es bueno, ¿sí? Yo puedo cambiar ese concepto, como él no entiende, ¿sí? Como para él lo que yo le diga es real. Sí. Entonces, cuando yo estoy en un desafío, en un estado de estrés, yo le puedo decir a mi cerebro, es perfecto. El estrés me permite tomar decisiones, me permite ser creativa, me da energía. Esto es perfecto, está súper bien lo que está pasando. Cuando yo hago eso, inmediatamente él está diciendo, ve, ¿y hasta qué le pasa?
si el estrés es malo. Y él inmediatamente tiene que cambiar la película. Ah, no, el estrés es bueno, ¿sí? Hay una señora que se llama Margarita Pasos, no sé si la has llegado a escuchar. Absolutamente. Vender, el que vende, vende nunca se va a morir de entonces hambre. ella, Trabaja así mucho todo es. el tema de capacitación a vendedores, pero Sí, muy desde la mentalidad, muy desde, de la incluso, neurociencia. sí, nunca se me olvida un ejemplo y es, llega uno a la casa y tuvo un problema con un compañero de trabajo y lo primero que le dice a la esposa es, tuve un problema de trabajo, ya estás comiendo ahí con tu esposa, con tu familia, tuve un problema de trabajo increíble, yo no sé qué, y la esposa le pregunta, ven, ¿y por qué lo trajiste aquí a la cena familiar? Automáticamente tu cerebro está allí a nivel de cortisol, No se ha soltado. no has podido superar, te enganchaste con lo que te pasó en el día y así vas a seguir todo el tiempo. Exacto. Ajá. Entonces, sí la he escuchado. Entonces ella tiene un ejemplo, ella dice, es que te dicen, vamos a salir a cenar esta noche o algo. No, ¿y con qué plata? Yo no tengo plata. Entonces, claro, el cerebro sigue buscándote situaciones para que sigas perdiendo plata porque es que tú no tienes plata. O sea, él no entiende entre lo real y lo imaginario. Él lo que hace es cuidarte, listo, él no tiene plata, él quiere seguir así, te va a seguir teniendo en esa situación. Pero si usted dice, no, si en mi cuenta hay es millones de dólares, y el cerebro, ¿cómo así? ¿Cómo así que se mantiene millones de dólares? Entonces él dice, no, pues entonces busquémosle situaciones para que entren millones de dólares. Y así funciona, o sea, el cerebro nosotros lo podemos trabajar y es lo que hablamos de la neuroplasticidad, ¿sí? Entonces nosotros sí podemos cambiar esa conversación, pero eso es algo que se vuelve un hábito todos los días, que estoy pensando que no me está trayendo cosas buenas. No, ¿Y cómo cambio correcto. esa historia en mi cerebro? Correcto. ¿Cómo hacemos que el hábito realmente se vuelva un hábito? Porque tú puedes simplemente hacerlo un día, hacerlo 2 días. Por ahí la estadística dice que más o menos se vuelve un hábito después de 21 De días. 21 días, Después de dice. 21 días de repetición, de que lo hagas conscientemente, de que hayas decidido que eso es lo que quieres hacer. Pero es como realmente tú decides que sí quieres volverlo un hábito, porque a Así veces es. también mucha gente se queda en el camino, se queda en la intención, se queda en ese buen pensamiento de que hoy lo quiero hacer, pero no es constante y no le da sostenibilidad a eso y ahí es donde se empieza a quedar todo ese trabajo. Cristian, y ahorita pasa mucho más que antes, ¿sabes por qué? Por el tema de la recompensa, porque queremos dopamina rápido. Entonces, como yo no lo veo tan rápido, entonces yo pues desisto, porque necesito esos chupitos de dopamina rapidito, entonces yo quiero ya la respuesta, quiero ya la solución y eso no es tan fácil, o sea, yo desde llevar 30 años diciéndome que soy pobre, a decirme 30 años que yo sí lo puedo lograr, después de 30 años decirme yo sí lo puedo lograr, yo quiero en 2 días ya lograrlo. Que se vea el resultado, ¿sí? Que la Sí. cuenta se llene de 1, 2, 3, Exacto, ya, 2 millones así de es. dólares. No Exacto, funciona, no no funciona funciona. así. Entonces, Pasa incluso lo mismo cuando las personas de pronto en las tiendas llevan una vida supremamente desordenada y quiero bajar de peso y quieren que en 3 días se haga la magia de 30 años de malos hábitos. Eso no pasa, eso no pasa y aquí trabajamos mucho ese aspecto y queremos hacer a todos conscientes, culturizarlos de que de pronto el camino es un poquito más largo, pero la recompensa a largo plazo es más beneficiosa y es más de se pronto, sostiene en sí, el se sostiene en el tiempo. que eso es lo ideal es que se sostenga en el tiempo. Sí, ¿cuántas personas de pronto para bajar de peso recurren a una cirugía estética, pero eso no dura? No dura. No dura porque hay un tema de hábitos asociado a eso que no está funcionando. Sí, esa es la fácil, hacerse una cirugía, pero no cambió el estilo de vida, no dejó de consumir gaseosa, no dejó de consumir azúcar en exceso, harinas, ¿sí? No cambió porque eso tiene mucho que ver con las emociones, cuál es esa falta, qué pasa, qué necesidad estaba llenando con la comida. Entonces inmediatamente vuelven las células de grasa. Ok, ¿Listo? comprendo, sí, no, súper claro. Marta, ¿tú qué piensas de esa cultura hoy de bienestar, pero como esa cultura obsesiva? Lo que hablábamos ahorita de esa mamita que tenía 1000 cosas, pero que no pasa solo en mamitas, sino que pasa en toda la gente. ¿Qué piensas de esa cultura obsesiva? ¿Realmente termina generando un beneficio y cómo el cortisol está presente en esto? Bueno, mira, es que vuelvo a lo mismo, nada es bueno y nada es malo. O sea, depende de cómo yo lo viva. Si todo eso que aparentemente es obsesivo
Ya, bueno, sé, es que decir obsesivo pues a veces es complicado porque no, uno no sabe. Pues bueno, todos los extremos son malos, Sí. ¿sí? Todos los extremos son malos. O sea, el término medio o el punto medio siempre va a ser la clave de todo, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto te lleva a un bienestar? ¿Sí? O si eso que tú te has fijado en la vida y te pone a hacer muchas actividades, ¿te generan realmente bienestar o no? Porque pues si es para mostrarle al de afuera que tú logras hacer muchas cosas, pero dentro de ti sientes angustia, ansiedad, estás en esa carrera contra el tiempo, pues piénsalo, porque afuera no importa, lo que importa es dentro. Si eso que yo llevo al extremo me da paz, siga, hágale. ¿Sí? Nada te quite la paz, genial, o sea, estás en lo tuyo. Pero lo que te quite la paz, pues revalúalo. Quítale cositas para que la paz nunca se vaya de tu corazoncito, ahí está la clave de todo. Yo, Marta Marín, la paz en mi corazón y en mi mente es hoy en día primordial. Entonces simplemente es eso, revisa qué tanta paz tienes. Y si es así te quite mucha energía en tiempo, en todo, pero si te da paz, qué rico. Me parece una buena manera de Sí. verlo. Me gusta, también Ajá. me resueno con eso. Sí. Marta, respecto a la suplementación, Ajá. ¿crees que hay algo que nos pueda aportar desde la suplementación para el tema de niveles de cortisol, para temas de estrés, para temas de ansiedad? Sí, mira que hay muchos recursos naturales que nos ayudan, muchos. Les recuerdo a las personas, yo llevo más de 20 años estudiando todo este tema de las plantas y todo. Yo realmente, yo soy muy juiciosa estudiando, me gusta estar estudiando mucho, no me quedé como en lo mismo, porque finalmente hay plantas de toda la vida, pero hay muchos recursos hoy en día. Y hay unas plantas que se les ha categorizado como adaptógenos. ¿Adaptógenos? Sí, Esa palabra suena como adaptarse. adaptarse. Ajá, así es. Los adaptógenos, mire que de todo lo que hemos hablado, prácticamente hablamos es de adaptarse, ¿no? A Sí, todo lo que llega en la vida. Entonces, los adaptógenos son unas plantas que están en mucho estudio hoy y nos ayudan a disminuir los niveles de cortisol en sangre, ¿cierto? Y nos ayudan a adaptarnos, a bajar los niveles de cortisol, a bajar la ansiedad, a disminuir, digamos, todos los síntomas que genera el cortisol o el estrés cuando el estrés es negativo. Y dentro de esas plantas está la ashwagandha, está la maca, que la maca es muy conocida, está el ginseng, también muy conocido, y está un hongo que se llama el ganoderma, que me encanta. por ahí también la melena de león, ¿no? Y está el hongo melena de león. Todas estas plantas tienen la capacidad de disminuir los niveles de cortisol, es lo que están estudiando, digamos que están como en ese proceso, pero hoy se dice que ayudan a disminuir los niveles de cortisol, mejorando el estado de ánimo, el estado de concentración, ayudándote a estar cada día más presente, ¿sí? Y de toda la vida, que no pueden faltar las esencias florales. Me encantan también, son muy buenas, además porque las puede tomar todo el mundo, y el mineral más importante que se llama el magnesio, que no puede faltar. No puede faltar el magnesio. En el Mineral. sistema nervioso no, es el mineral del sistema nervioso. Ok, y ahí está el cortisol, en el Y ahí sistema está. nervioso. Entonces, cuando yo tengo muchos niveles de estrés, cuando no duermo, cuando me siento muy ansioso, definitivamente nos falta un poquito de magnesio. Entonces, es ideal consumirlo. Perfecto, Marta. Yo creo que fundamental, ¿no? Como siempre lo decimos, hay todo un tema equilibrio. Equilibrio, dentro del equilibrio está todo el tema físico, está todo el tema emocional, está todo el tema holístico, pero también está el tema de la suplementación, que digamos nos da como ese extrica, nos da ese apoyo adicional que podría funcionar muy bien para poder, digamos, como reequilibrar eso que de pronto no tenemos equilibrado en nuestro día a día. De pronto, ¿qué conclusión final podríamos tener con todos nuestros oyentes, con todas las personas que nos ven, que de pronto puedan seguir aplicando? Creo que le hemos dado varias herramientas, pero de pronto como un recorderis final para que no se les olvide qué pueden hacer para no tener tanto cortisol en su vida, para hacerse conscientes, para parar, para cambiar la conversación y que esto les permita tener bienestar y mejor calidad de vida. Bueno, lo más importante es sentarse, frenar, ¿sí? Y pensar por qué se sienten así. ¿Qué me trae esta situación que me da este dolor, esta ansiedad, esta angustia? ¿Sí? Parar. Váyase a un sitio solo, o enciérrese en su habitación, o vaya al campo,
vaya a un río, vaya, no sé, busque elementos que hoy son muy fáciles de encontrar, meditaciones guiadas, o sea, es muy fácil. Todos estos elementos te van a ayudar a ir entrando al aquí y a la ahora, el estado presente. Yo creo que el estado presente es la clave, ¿sí? Y todo lo demás que hablamos, después de esto, lo podemos ir implementando. Pero vayamos buscando ese estado presente, o sea, ¿qué tengo hoy? Lo que viví atrás, que me genera depresión, pues ya no lo puedo cambiar. Úsalo como una herramienta en la que aprendiste, ¿sí? Es tu aprendizaje. El futuro es incierto, entonces si vives un buen presente vas a tener un buen futuro. Entonces eso es lo único que yo puedo decir, Cristian. Bueno, Marta, muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta Ay, muchas invitación. gracias a ti. De verdad que cada día siento que fluye más, que podemos conversar algo que es de mucho valor para la gente, que la gente lo va a poder aplicar, ¿sí? Como siempre les digo, Ecos de Bienestar es un espacio donde queremos brindar conocimiento certero, pero que ese conocimiento sea, digamos, como de fácil entendimiento para la gente y que al final pueda permitirle a la gente ser replicadores de salud, a todas las personas que de pronto mañana, pasado mañana, sienten que esto que hoy hablamos les resuena, sienten que alguien cercano a sus vidas esta información le puede servir, pues que esto le permita iniciar una conversación interesante, una conversación de valor en su día a día. Así que nuevamente agradecerte muchísimo, súper, súper, súper nutritivo como siempre tenerte aquí. Y recuerden, si de pronto alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quieren que le podamos hacer llegar a Marta para que nos la conteste, con mucho gusto lo podemos hacer. Y no se les olvide suscribirse en Ecos de Bienestar. Aquí somos replicadores de salud, así que puedes suscribirte, seguirnos en Spotify y escucharnos todo el tiempo en YouTube, Spotify y todas las plataformas, ¿vale? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos. Esto fue Ecos de Bienestar. Podcast patrocinado por Salud Semillas. Te esperamos en nuestro próximo episodio.